La vida se escribe con hechos, hechos que con el paso del tiempo se convierten en recuerdos. Recuerdos que son nuestra sombra, sombras que son parte de nuestra vida misma. Y hoy, ese pasado se revive en personajes que escribieron páginas históricas que aquí, en La Voz del Tiempo, desempolvan su vida y la comparten con nosotros en Escándalo TV. Con la satisfacción y el agradecimiento a Dios por permitirnos estar con vida una semana después, gracias por acompañarnos el día de hoy a este programa. Hoy con un amigo muy querido, un amigo muy especial, con quien tengo la suerte de poder conversar y poder ser antagónicos, de poder estar de acuerdo y poder estar en desacuerdo. Es un hombre que conoce la política por dentro y por fuera. Es un hombre que conoce los procesos por dentro y por fuera, así como también conoce las campañas electorales, porque ese es su fuerte. Es consultor político, es estratega, en fin, con él vamos a conversar. Ronald Antón Intriago, ¿verdad? Dentro y fuera del país ha estado, ha sido y ha hecho. Hoy, en vísperas, podemos decir en vísperas, a pocos días de un proceso electoral, vamos a conversar con él. Un poco de las estrategias del trabajo que él ha hecho en procesos anteriores, en la primera vuelta, en la segunda vuelta, en fin. Todo esto va a ser parte de un todo en este conversatorio que vamos a tener. Ronald, es un gusto. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para poderte tener sentado allí en esa silla? Gracias por haber venido. Juan Bosco, un gusto estar aquí, un gusto para todos los amigos televidentes. Bueno, en sí creo que es necesario recalcar de que todavía Manabí sigue generando protagonismo. Tengo la dicha de haber trabajado muchos trabajos fuera del Ecuador. A veces parte del tiempo me he dedicado a tener un poco más de sintonía con Manabí, aunque he pasado más afuera que adentro, pero siempre es importante recordar muchas cosas que nuestro Manabí a veces nos da relevancia. ¿Cuántos años en la consultoría política? Bueno, adicional, antes de contestarte la pregunta, es necesario aclarar que a mí la política me gustó desde los 17 años. Yo comencé siendo un simple presidente de taller de periodismo en un colegio 5 de junio, en los cuales me comencé a formar dentro de la FESE, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Desde ahí comencé a tener ciertos viajes por, tal vez decía, el compromiso que tenía en su momento con la FESE, y eso me daba a mí una claridad de que la política era parte de mí como una metodología de servicio, como ayudar en ese entonces al gremio de estudiantes, buscar innovaciones. Llegué a ser uno de los tantos coordinadores que la FESE tuvo a nivel regional Costa, y desde ahí me gustó la política. Ya cuando ingresé pues a las filas universitarias fui dirigente, estudié sociología en Quito, también estudié en la Universidad Laica, en la cual yo me gradué de Ciencias de la Comunicación, orgullosamente de Manabí, laicista, alfarista, y eso me ha ayudado a comenzar a consolidarme. Y el tema de la consultoría política comenzó con mis primeras experiencias como encuestador desde el gobierno de Lucio Gutiérrez. Fui uno de los tantos encuestadores que en su momento hubo. O sea, en el 2002 empezaste. Aproximadamente 2003. 2003 comencé a hacer encuestas y eso a mí me dio esa... ¿Pero con quién hacías las encuestas? ¿Tú te las inventabas o trabajabas para una encuestadora? Habían encuestadoras que contrataban personas del territorio. Ya. En algún momento hice encuestas para el mismo Informe Confidencial allá por el 2003. Entonces contrataban gente sobre todo que manejaran territorio, que supieran un poco de territorio. Yo recuerdo que a mí, por lo general, las encuestas nunca me mandaban a Manabí, a mi provincia, sino encuestas en provincias como Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, y anduve por allá en ese tema. Pero eso te perjudicó, te benefició no estar en el lugar, en tu hábitat natural, Manabí, y estar en un territorio desconocido. Bueno, creo que el principio que en ese momento se aplicaba justamente era
porque no quería que se generara un sesgo. Los encuestadores nunca los envían a su propio territorio, y eso es una metodología que muchas encuestadoras lo han aplicado. Entonces, yo vine creciendo un poco con ese tema hasta que ya llegué al 2009, y pues en base a muchas capacitaciones, diplomados que hice, tuve grandes maestros que me enseñaron muchas cosas, el mismo Ralph Murphy, que ya está desaparecido, el mismo Osvaldo Moreno, con quien yo comencé a tener un trabajo contractual, por decirlo así, a partir del 2011, 2012. Y bueno, pues el tema de la consultoría política fue un tema que a mí me ha generado ese despertar de que los consultores no solo ayudan a los candidatos, sino que también tratan de ver otras realidades que muchos candidatos a veces no lo ven. Entiendo que parte corresponsal de los consultores políticos es que cuando ya hacen ganar un candidato y ese candidato no hace una buena gestión de gobierno, también es parte responsable de los consultores, porque somos nosotros los responsables de llevar al éxito a ciertos candidatos. ¿Qué me dijiste que habías estudiado en la universidad? Estudié Ciencia de la Comunicación y Ciencias Sociales. No, pero antes de eso utilizaste otro término que lo olvidé, que termina en ología. ¿Qué fue que sociología. Sociología. La sociología es básica para ser un buen consultor. Es necesario ser sociólogo, o sea, no imprescindible, pero sí es bueno ser sociólogo para poder conocer el entorno. Por supuesto, creo que uno de los temas importantes dentro de la consultoría política no solo es la ciencia política, que es la base, ser politólogo, pero las ciencias sociales te ayudan sobre todo para las personas que están direccionadas a hacer una buena investigación, porque el tema de la sociología me parece que el conocimiento, el bagaje que ofrece la formación es que nos ayuda a ser un poco más humanistas y poder hacer una investigación que arroje cuál es la realidad del tejido social. Y eso ha sido parte del cual a mí me ha ayudado muchísimo en los trabajos de investigación política. Ronald, hay algo que, creo yo, se convierte en un punto de quiebre en una campaña electoral cuando el candidato contrata a un asesor político o un consultor político. El término es consultor, asesor es otra cosa, ¿no? Pero aquí más se lo conoce como asesor hasta por el nombre que es más cortito. Y tú, lógicamente, frente a tu candidato le dices, a ver, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. ¿Y los diagnósticos de dónde salen? De dos encuestas, de una cualitativa y una cuantitativa. Si no tienes eso, puta, es como decir, quiero llegar a la esquina, pero te pones una funda de papel en la cabeza, te dan 2 vueltas sin saber para dónde vas. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta cualitativa y la encuesta cuantitativa? Muy buena pregunta, creo que es necesario aclarar ese tema. Dentro de la metodología de la investigación política hay 2 vertientes que son necesarias saberlas. La primera es la parte conceptual, que es la cualitativa, es decir, un ejemplo muy sencillo. Las cualidades del candidato. Exacto, características, cualidades, percepciones. Y la cuantitativa es lo que se mide en base a ese tema de la conceptualidad. Es decir, creo que uno de los errores que a veces se cometen en las campañas es que hacen encuestas directamente. Y muchos van a preguntar, ¿por qué votaron por Juan Bosco Copiano? Entonces, muchos te van a dar un buen voto a ti, pero el cualitativo es saber por qué votaron por ti. Y ese ha sido uno de los errores por los cuales muchas personas no toman en cuenta la parte conceptual de la investigación. ¿Por qué? Porque la parte conceptual se la mide también en cuestiones de tiempo. Es decir, voy a poner una analogía muy sencilla. No es lo mismo la campaña de Juan Bosco Copiano en el 2005 que el 2015, porque los números varían. Pero lo que te podría ayudar a entender el factor de tiempo es la investigación cualitativa, es decir, por qué los tiempos cambian para Juan Bosco Copiano en una campaña. Haces uno aquí, pero ves el histórico anterior y después estableces la diferencia. ¿Qué pasó allá y qué puede pasar ahora? Evidentemente, la conceptualidad dentro de la investigación cualitativa a nosotros nos ayuda a entender cuál ha sido la dinámica en comportamiento electoral, en el tema del comportamiento de los medios de comunicación, cuáles han sido los principales protagonistas y factores por quien haya perdido, quien haya ganado una elección, y todo eso se mide. Es más,
se mide el nivel de conocimiento de la persona en cuanto al rechazo y aceptación. ¿Y por qué ha variado? Es decir, el mismo ejemplo analógico, ¿por qué Juan Bosco Copiano en el 2015 no tenía tanta simpatía que lo tuvo en el 2005? Entonces, la investigación cualitativa, lo que a nosotros nos da una clara evidencia donde se rompe esa dinámica de la línea de los números. Por eso es tan importante, primero, la cualitativa para saber qué es lo que se está dando. Y sobre todo porque los resultados de la cualitativa te ayudan a poder moldear el candidato si el candidato está teniendo algún error de contenido, algún error de imagen, algún error de estructura, porque a veces no son los candidatos, son los partidos políticos los que tienden a fracasar al candidato. Es decir, uno de los mayores errores de las campañas cuando se generan conflictos internos dentro de los partidos políticos. Las crisis que se pueden generar cuando salen de los rumores, cuando los voceros en contra de la campaña se convierten en voceros negativos, que salen fugas de información, escándalos de índole político. A mí me ha tocado ver ahora que existe tanta filtración de audios, de vídeos, de información, eso también tiene que medirse y eso creo que es lo que prima que el éxito de una campaña no es quien mayormente comunique, sino quien menos errores en comunicación tenga en una campaña. El hilo conductor de una encuesta, ¿cómo está? Por ejemplo, vamos a suponer, para una alcaldía de Portoviejo, un X candidato, ¿cuáles serían tus preguntas bases? ¿Cuántas preguntas es lo adecuado, hasta para no cansar al encuestado? ¿Cuántas preguntas propondrías tú? Y lógicamente tú haces el cuestionario y se lo vas a poner a consideración al candidato. Y el candidato es el que... porque el candidato también conoce el territorio y probablemente él te diga, cambiemos esto de aquí por esta de acá, o esta no, esta no. Si tú le has puesto 20, parece que son muchas, pongamos solamente 12 o 13, o suprimamos estas de aquí. ¿Cómo se maneja de esa manera? Primero, cuando se hace una investigación cualitativa, se debe tratar de que el candidato no interfiera, porque a lo mejor hay ciertos candidatos que tienen temor de que se indague parte de la vida personal, porque todo candidato, una vez que sea candidato, está dentro de la plataforma de la imagen pública. Exacto. Y cuando hay ese tema de la imagen pública, es difícil que el candidato pueda ocultar ciertas cosas que a veces afloran de tema personal. Entonces, por lo general, se pueden hacer dependiendo de un análisis de coyuntura, hay un análisis de monitoreo de los medios de comunicación, es decir, el cualitativo vendría a ser el producto con el cual se va a investigar para hacer las entrevistas, sean grupales o personalizadas. Pero antes de ese tema hay un análisis de coyuntura, hay un análisis mediático, cómo se han manejado estos temas, es decir, las preguntas tienen que tener un por qué vas a investigar y debido a qué. Entonces, en estas investigaciones se monitorea los medios de comunicación, eso es importantísimo. El termómetro que hoy en día las redes sociales están dando también es importante, claro. Hay que procurar también a que no se caiga en un sesgo, porque hoy en día creo que la tecnología ha brindado generar un poco de los llamados granjas de troles, donde la gente a veces se sesga y piensa que el candidato está en una buena racha, pero cuando tú comienzas a ver los perfiles te das cuenta que son perfiles troll y lo único que están haciendo es vender una posible apariencia. Entonces, cuando se hacen estos análisis de coyuntura, cuando se hacen estos monitoreos de los medios, tratamos de buscar cuál es la dinámica que tienen los medios de comunicación a nivel de ciudad. En el caso de Portoviejo, cuáles vendrían a ser las principales problemáticas que se está generando y lo que la gente está hablando, para aterrizar esa información y con esa información conversarla, socializarla. Por ejemplo, ¿qué preguntaría? Bueno, las principales quejas y problemas de una ciudad. ¿Cómo está usted ahora en relación a 4 años antes? Exacto, siempre hacemos el comparativo en factor de tiempo. ¿Cuál fue mejor, el antes, el ahora, o cree usted
que puede ser mejor el después. Y esa proyección se la hace también haciendo comparativos con ciertos candidatos, con ciertos actores políticos, qué es lo que recuerdan de los candidatos anteriores, qué es lo que resaltan de los candidatos actuales. Entonces, en esa investigación, más allá de preguntarles, es darle la confianza al entrevistador de que hable con total sinceridad, no seguir tanto el libreto de las preguntas, sino generar una especie de conversatorio libre donde el investigador sabe que la información que los ciudadanos están dando es una información de relevancia, y si eso coincide en los diferentes conversatorios. Es entendible que se haga esta pregunta en casi todas las encuestas. ¿Por quién usted no votaría nunca? Por supuesto, es más, yo he hecho no solo en cualitativo, en cuantitativo. ¿Por qué? Porque siempre cuando se pone la papeleta, se dice, ¿por quién usted votaría? Sería la primera opción. Si su candidato de preferencia no participara, ¿cuál sería su segunda opción? Y la tercera pregunta, ¿por quién usted jamás votaría? Porque ahí estábamos midiendo candidato A, candidato opción B y candidato para descartar que nunca votarían, es decir, midiendo un poco el valor rechazo de ciertos candidatos que a veces lamentablemente miden el nivel de conocimiento, es decir, confunden el hacerse conocido que el aceptar el voto o el rechazo. Entonces, yo creo que en ese sentido a veces, no sé si es un tema de que los encuestadores no le explican bien o solo ven los resultados y no se dan cuenta. Vamos a poner otro ejemplo sencillo. Juan Bosco Copiano es conocido en todo Puerto Viejo, pero de todos los conocidos de esa muestra de 1.500, el 70% no lo quiere. Ojo, eres conocido, pero no te quieren. No quiere decir que de esos 100 vayan a votar por mí. 70 no votarían por mí. El 30% tal vez sí. Así es. Entonces, ese ha sido uno de los problemas en los cuales a veces... Esa es la percepción. La interpretación, no sé si de los analistas o del buró político a veces trata de ver ese tema. Ahora, en algunos casos, la imagen puede ser afectada del rechazo en base a ciertos accionares que a veces los gobiernos, los alcaldes cometen en base al tema comunicacional. Pero siempre es bueno el factor tiempo, porque te ayuda a que si, por ejemplo, hoy en día el candidato Pepito Pérez tiene el 70% rechazo, si hay el tiempo, se puede buscar una estrategia para poder revertir. Exacto. Es decir, que la investigación política... Tienes que armar una imagen, tienes que armar una parafernalia en todos los sentidos para cambiar esa imagen de percepción que se tiene de él. Por supuesto. Y sobre todo es que tenga el suficiente tiempo para hacer el tratamiento de la comunicación política. Lo que a veces muchos, pienso yo que... Se equivocan. Se equivocan haciendo eventos, haciendo una serie de palestras públicas, sí, pero cuando hay un sentir ciudadano, que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, el tema de la organización de la recolección de basura, si el alcalde es un buen alcalde, que está en los eventos, que se toma fotos y todo lo demás, pero si sigue habiendo una mala recolección de basura, ¿sí? Contrasta la una imagen con Exacto, la otra. Hay un contraste totalmente distinto. Entonces, la basura pesa más que la foto. Más que el tema de la basura son las realidades. Es que es una forma de decírtelo. Una tonelada de basura pesa mucho más que 1000 fotos. A eso me refiero, ¿no? Es más, el problema es que muchos ciudadanos van a decir, a ver, el alcalde se dedica a hacer estos eventos, pero no se dedica a reorganizar el tema de la recolección de basura. Ese sería un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Ronald, y regresamos enseguida con este y otros temas de esto que es tan grato conversarlo, comentarlo, sentirlo y discutirlo. Regresamos en un momento más aquí en La Voz del Tiempo. Es que... Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Escándalo TV está en Ambato. Canal 77 Extreme. En Salubris nuestros servicios no se detienen.
trabajamos para brindarte la mejor atención médica en nuestras diferentes especialidades. Nuestro trabajo hace la diferencia. La dedicación y la confianza nos hacen ser tu mejor opción en servicios de salud, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia. Nos destacamos por ofrecer atención integral, con tecnología avanzada y un equipo de especialistas que trabaja incansablemente por ti. Salubri, salud a tu alcance. Agua Cantarina, el agua que encanta. Renovamos nuestra imagen, pero seguimos teniendo la misma calidad en nuestros productos. Contamos con entrega a domicilio y servicio directo a tu empresa. Agua Cantarina, el agua que encanta. Contáctanos en nuestra planta en el kilómetro 4,5, vía Manta. Agua Cantarina, el agua que encanta. En Manabí, a 35 kilómetros de Manta por la ruta costanera, está Lewiqui, frente al mar. Está a la venta esta propiedad de 5.097 metros cuadrados a excelente precio. Información: Freddy Borja, asesor de bienes raíces. Teléfono 099 80 22 742. Correo inmobiliariamanaba@gmail.com. Puerto Viejo. Haz que tu marca destaque con Vallas Barrera. Somos expertos ubicando vallas publicitarias en Puerto Viejo, Manta y varios cantones de Manabí, como también en Guayas y Los Ríos. Con Vallas Barrera tu publicidad obtiene alta exposición y cercanía al punto de venta. Tu mensaje donde más se ve. Instalamos vallas donde tú lo necesites. Posiciona tu negocio hoy mismo. Visítanos en calle Olmedo entre Sucre y Córdoba en Puerto Viejo, Manabí, o llama al 09 840 7793. Vallas Barrera, tu éxito visible. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Continuamos aquí en La Voz del Tiempo. Ronald, cuando vemos el resultado de una encuesta, siempre he participado de esto, probablemente esté equivocado, Informe Confidencial, CDatos, Click, cualquiera de las encuestadoras, ellos no publican sus encuestas. A ellos les pagan para hacer una encuesta. Yo soy Click, tú me pagas para hacer la encuesta, yo te entrego el resultado, pero en el resultado tú estás perdiendo. Entonces, tú lo analizas como candidato, ¿qué tan aconsejable es que yo publique una encuesta en la que estoy perdiendo? Tú sabes que estás perdiendo, pero vas a alterar los números y la vas a publicar como que estás ganando, porque estratégicamente al electorado no le gusta estar con el que pierde, ¿verdad? Entonces, esa encuesta que se hizo, Manabí, 600, 700, 800, 1000 muestras, pero hay gente que se pregunta, ¿cómo es posible llegar a la casi certeza con más menos 2 o más menos 3 margen de error? Pero a mí nunca me han preguntado, a mí nunca me han cuestionado. Yo sé que ahora es una ciencia, pero la persona normal, común y corriente no entiende y no atina a entender todavía que cómo es posible que tú encuestes a 1.500 personas y por cuánto tienes que multiplicar eso, porque es una fórmula. ¿Cómo aplicas la fórmula para llegar a la casi exactitud de la encuesta? A ver, yo creo que aquí es importante aclarar. Lamentablemente, pienso yo que las encuestadoras no están trabajando para publicar los resultados, están para mostrar una realidad, una dinámica, que la radiografía puede ser en días y puede ser en horas. La dinámica en cuanto a los números pueden cambiar. Varía. Eso va a variar. Ahora, lo que yo siempre he recomendado, que las investigaciones políticas, encuestas, cualitativo, cuantitativo, eso debe tenerlo bajo llave. ¿Por qué? Porque es el principal insumo por el cual el candidato, la organización política, tiene que comenzar a trabajar. Yo entiendo que ahora se está dando la moda de la guerra de narrativas con el tema de las encuestas, quién gana, quién pierde, porque está mal dicho de que eso puede generar parte para los votos blandos, para que las personas decidan,
pero eso no viene allá. Yo creo que lo ético de una encuesta es que las encuestas se tengan bajo llave, que sea el insumo, los resultados, no para decir quién va ganando, sino para que el candidato mejore. En el caso de que una encuesta refleje de un candidato que está perdiendo, bueno, de ahí parte la premisa para decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para poder revertir, para mejorar, para cambiar? Y lo bueno de la encuesta no es hacer la última hora, es tener el suficiente tiempo para que el candidato, la organización política pueda mejorar, pueda revertir. Es que yo siempre he comparado esto con un partido de fútbol, ¿no? Empiezas a jugar un partido que te demora 90 minutos y empiezas a jugar 11 contra 11. Pero ¿qué tal si a los 2 minutos te hacen un gol? Tienes 88 para empatar y para ganar el partido. O sea, más o menos lo que tú dices. Una campaña electoral tú no la puedes hacer en 6 meses. Necesitas hacerla con mucho más tiempo, tanto así que tienes chance hasta para caerte, levantarte, volverte a caer y volverte a levantar. Pero en una campaña donde tú te caes 3, 4 meses antes del proceso electoral, no te salva nadie. Así es. Sobre todo, aquí hay un tema que es importante que los televidentes sepan. Una de las campañas más cortas en Latinoamérica es la de Ecuador, donde aquí solo tenemos menos de 45 días. Si nosotros hacemos el comparativo de las campañas de Argentina, de México, de Perú, que son más de 2 meses, es decir, yo sí creo que en el Ecuador debería haber un poco más de amplitud por cultura, no sé si en ese sentido, en qué aspecto técnico Consejo Nacional Electoral vea que el tiempo es muy corto, no sé si por el tema territorial, por el tema poblacional, pero las campañas en México son aproximadamente 3 meses, en Argentina hasta 4 meses tomando en cuenta la pre-campaña electoral. Cuando era Tribunal Supremo Electoral, las campañas aquí demoraban 1 año. Era todo el año, tú empezabas ya tu campaña. Es que hay que establecer una diferencia también, Ronald. Una cosa es la campaña política y otra cosa es la campaña electoral. Porque la campaña política, esa es la mía. Yo sabré cuándo le empiezo. 2 años, 1 año antes, yo ya empiezo a trabajar en territorio, empiezo a armar los grupos de trabajo en los diferentes sectores. Y la campaña electoral es cuando a mí me autorizan ya para aparecer con la ropa puesta. Y aún así, esa autorización me parece que es corta. Demasiado. Comparado a otros países donde se pueda trabajar mucho mejor. Creo que en ese sentido Ecuador va a tener que cambiar por el tema de reglas de juego, por el tema democrático, porque realmente Ecuador no ha tenido una buena cultura democrática en cuanto a temas de elección. Y no me refiero a elegir buenos o malos, me refiero a que, por ejemplo, en la última primera vuelta electoral tuvimos 16 candidatos y si usted le pregunta a los ciudadanos de a pie, a muchos sabrán las propuestas de 2 candidatos, pero del resto no lo saben. Entonces yo sí creo que hay un exceso de democracia ahí. Más que el exceso de democracia, que estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que creo que ya el Consejo Nacional Electoral debe comenzar a personalizarse y hacer un poco más de campaña cultural, un poco más de campaña ciudadana. Los jóvenes, a mí me preocupa algo actualmente. Yo he visto jóvenes que cumplen 16 años y que ya van a sufragar y no saben realmente lo que pasa con el tema de las elecciones. Ni por qué, ni por quién. Pero nos salimos del tema. Yo te preguntaba, a ver, vamos a hacer una encuesta cuantitativa. El cuanti de cuánto de números, ¿no? Ese es el que nos va a arrojar los porcentajes que tienen cada uno de los candidatos de acuerdo a las preguntas que tú hagas. Pero la pregunta viene así para que la gente lo entienda. Tú haces 1.200 encuestas, 1.200 preguntas a cada uno de las... Depende cómo lo hagas, puedes utilizar varios métodos, en papeleta, en urna, hay diferentes formas de hacerlo. Cuando ya tienes el resultante de todo eso, ¿cómo transformas eso para llegar a la casi certeza de ese +/- 3 de error, margen de error? Ok. Actualmente la mayoría de las encuestadoras tienen sus propias plataformas numéricas porque en realidad la fórmula es un poco engorrosa. Se sobreentiende que el cálculo poblacional se lo hace dependiendo del padrón electoral y eso se saca un cálculo por territorio. Ahora, el análisis también recae
que en ciertos lugares no siempre la muestra es local, debe ser también rural. El ejemplo que conversábamos tras cámaras, en el caso del cantón Flavio Alfaro. El cantón Flavio Alfaro no es un cantón urbano, es un cantón creo que más rural que urbano. Y así pasa en muchos casos. Pero bueno, regresando al tema, ahora las plataformas con sus propios algoritmos, con sus propios cálculos, ya están variando en base a dos temas. Uno, a la georreferenciación que los encuestadores hacen dependiendo de los sectores. Y dos, a un cálculo que a veces los sistemas arrojan en base a la dinámica que se va generando de la movilidad. Es decir, actualmente todo lo que se puede manejar ahora en plataformas, hay una especie de georreferenciación, que eso es lo que está generando para que muchas personas entiendan que los cálculos actuales se los hace a veces por territorio. Un ejemplo, si tú decías un ejemplo aproximado de 1.200 muestras a nivel nacional, vamos a poner a nivel nacional. Pongámoslo a nivel provincial para hacerlo más fácil, Manabí. Ya, ok. Porque si para la nacional necesitaríamos entre 5 y 6.000 muestras. Ya, necesitaríamos para Manabí aproximadamente de un 30-35%. Del padrón electoral. Sí, un 30-35% del padrón electoral, y de ahí sale un porcentaje tomando en cuenta cuáles son los cantones con mayor número de votantes. Sí, ahora, esta analítica también recae... Más o menos serían entonces 3.000 en Manabí. Aproximadamente, pero con los cálculos y los ajustes, se podría hacer una muestra para la provincia... Con 2.000. No, menos, 1.200. 1.200. El tema no es el número no te cuantifica la probabilidad, tal vez el margen de error. Lo que sí te puede generar es que haya una muestra equitativa en los diferentes cantones. Y si yo te pregunto cuáles son los cantones con mayor número de población votante, tú te darás cuenta que estamos hablando Jipijapa, Chones, Manta, Portoviejo, El Carmen. Los 4, 5, exacto. De ahí tendría que salir un aproximado del 60% de la muestra, que podríamos decir 1.200. Y del resto tiene que ser equitativo en los demás cantones. Ojo, no es que en el análisis de la encuesta uno tiene que ver la diferencia entre los cantones pequeños y los cantones grandes, pero tú ves una muestra de la tendencia hacia dónde se están dando, porque hay que decir la verdad, muchos de los prefectos aquí en Manabí han ganado con los principales cantones con mayor número, claro, sin menospreciar que algunos cantones también históricamente han puesto parte de la victoria en ciertas candidaturas. Entonces, lo que yo te trato de decir con esto es que es tan importante el número de la muestra, pero la repartición de las muestras en el territorio. O sea, repartes el número de muestras y la divides para a este cantón tanto. No te olvides de otra cosa. La ruralidad en Manabí es muy diferente a la ruralidad de Pichincha, de Guayas, de Los Ríos, del Oro, totalmente diferente. No te olvides que Manabí hasta hace poco tenía 53 juntas parroquiales. 53, todo sector rural, ¿verdad? Cuando vino la consulta popular y nació la Manga del Curi, Paraíso la 14, llegamos a 55, y Rocafuerte, que acaba de parir su primer hijo, Sosote. Tenemos 56 parroquias rurales, pero divide. Jipijapa tiene 7, Portoviejo tiene 7 y Chone tiene 7. Solamente en 3 parroquias, en 3 cantones, tú tienes 21 parroquias rurales, y de allí empieza a desgranar el resto. Entonces, la ruralidad es abundante en Manabí. Es más, aquí hay un dato interesante, sobre todo en Manabí, porque manejarlas, en este caso de lo que es la asamblea, las circunscripciones norte y sur tienen dinámicas totalmente diferentes. Cuando la sur es muy mediática, es más mediatizada, la del norte, que es más rural. Y mire, un dato curioso, en la parte norte de Manabí escuchan más radio que televisión, y un poco redes sociales, aunque actualmente los medios de comunicación, sea radio, sea fanpage, sea televisión, ya están en redes sociales, pero sin embargo la zona norte sigue siendo la parte fuerte de la radio, porque la gente de la ruralidad sigue escuchando la radio, y la parte sur, que es la más mediatizada,
en su momento sigue siendo el tema mediático. En algún momento yo conversé hace mucho tiempo atrás con el doctor Leonardo Viteri, que en su momento él veía que él tenía un buen nivel de conocimiento al nivel de Manabí, cuando en su momento él fue congresista, asambleísta. Fue alcalde en el 2000 de Bahía de Caracas. En Bahía. Entonces, con los últimos resultados y con la partición de la circunscripción, él se dio cuenta que una realidad totalmente distinta en el manejo de la parte sur, que es la parte mediática, y la parte norte, que es rural, que es más radio. Entonces son dos contrastes totalmente diferentes. Los candidatos de la norte van a tener que hacer un trabajo puerta a puerta más intenso que el sur. Rural, por supuesto, evidentemente. También, por supuesto, pero la mayor población, en el caso, por ejemplo, Pedernales, tengo entendido, no sé si he perdido la cifra, pero hay más de 70 comunidades rurales, el cantón Pedernales tiene. Imagínense un candidato a recorrer 70 comunidades rurales. Y que solo tiene 3 parroquias rurales. Imagínense. Cojimí, Atahualpas, 10 de agosto. Exacto. Entonces, es importante, sobre todo cuando se genere una campaña electoral, entender el territorio. Y eso en el tema de las encuestas, hay que entender el territorio para encuestar. Y hay otro elemento. Muy diferente es la mentalidad de la gente que vive en la ruralidad a la mentalidad de la gente que vive en la parte urbana. No te olvides que la influencia de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de la digitalización, de los celulares, de las universidades... Y el entorno también. Y el entorno hace que la mentalidad del sur sea diferente. No te olvides que las dos ciudades, los dos mayores polos de desarrollo están acá, en Manta y Portoviejo. Los dos mayores polos poblacionales están en Manta y Portoviejo. Y los dos pertenecen al sur. Por eso es que actualmente hay 8 en el sur, 8 cantones en el sur y 12 en el norte. Y aún así, el sur sigue teniendo mayor número de electores que el norte. Así es. Es más, yo creo que eso también obedece al mismo tema de la migración interna de la provincia, cuando muchos padres de familia quieren que sus hijos prosperen, estudien, vengan a estudiar a la universidad. Por eso que tanto Manta y Portoviejo se ha generado, gran parte de la población históricamente ha sido migración del norte, de la gente de la ruralidad. Usted en Manta, usted encuentra mucha gente, son oriundos de Chone, de Calceta, son oriundos de Rocafuerte, y aquí mismo en Portoviejo. Manta es la ciudad que tiene mayor votación flotante, mayor población flotante, Así es. Entonces, por eso, hasta en el día de las elecciones, ustedes vean como los carros van tremendamente llenos, los transportes públicos, cuando la gente se dirige a su lugar de origen para votar, para sufragar. Entonces, eso también se toma en cuenta en la investigación política, lo que muchos no se han dado cuenta. Por ejemplo, aquí hay un dato muy, muy interesante que me ha tocado trabajar, sobre todo en Santo Domingo Los Áchilas. Santo Domingo Los Áchilas, antes de ser provincia, era una parroquia, era un cantón de Pichincha. Cuando se hizo provincia... En el 2007. Sí, cuando se hizo provincia... Igual que Santa Elena. Ellos encontraron una gran problemática, que ellos no tenían una identidad propia. No sabían si eran de la sierra, de la costa o del centro. Y más allá de ese tema, por la cuestión cultural, porque Santo Domingo, como el apodo le dicen, la tierrita. Y la climática, pues, porque tú recibías la influencia de la cordillera, te hacía frío, y en el día te hacía calor. Así es. Entonces, o llovía o hacía sol, o estaban haciendo las dos cosas, en la mañana una y en la mañana la otra. Santo Domingo era el centro del país, por donde para ir a cualquier parte tienes que pasar por Santo Domingo, tránsito obligado, arteria, era la aorta del país, ¿ya? Pero una provincia híbrida. Sí, es más, ahora recién están tratando los gobiernos autónomos, o sea, provincial o cantonal, tratar de sacar una identidad propia. Claro, ellos han tratado de vender el membrete de los Áchilas por los Áchilas, porque creo que aproximadamente hay 1.500 Áchilas de una población de más de 500.000 de habitantes. Pero ese era Santo Domingo de los Colorados, como así se la conoció toda la vida. Bueno, ahora Sáchila solo ha cambiado el término. Lo interesante es que allá es una provincia de migrantes ecuatorianos. Hay lojanos, ambateños, esmeraldeños. De todas partes. De todas partes. Entonces ellos... Ese es el Miami del Ecuador. Todavía ellos no tienen una identidad propia. Recién ahora,
están tratando ellos de sacar ese santo domingueño de cepa, ese santo domingueño de las generaciones que ya están ahí, y eso les ha causado un poco de decir, bueno, ¿cuál es nuestra identidad? Y lo interesante en las campañas electorales, que allá se trabaja por temas, por sectores, temas culturales. Hay bastiones en Santo Domingo donde hay migración solo de gente de Esmeralda y de Manabí. Y eso es lo interesante, las campañas allá se hacen más intensas porque hay que saber cómo ingresar con esa gente. El candidato cambia las narrativas, cambia la estrategia comunicacional y que mediáticamente se lo genera. Entonces Santo Domingo ha sido una ciudad-provincia que ha tenido un contraste que no la tiene ninguna otra provincia del Ecuador. Analizando un poco la actualidad, asistimos a un debate, se lo esperaba con tanta ansia, y de allí como que ese iba a ser el punto de inflexión, ¿no? Y el debate yo lo conceptualizo de una manera. Yo creo que no es el que más propone, sino el que menos se equivoca. Y en el debate yo creo que hubo uno que no propuso tanto, pero hubo otro en cambio que se equivocó mucho. Y eso que llega al post-debate es lo que finalmente te está en este rato dando la medida para saber hacia dónde se inclina ese voto blando, ese voto indeciso que todavía y en un gran porcentaje no ha tomado la decisión de por quién votar. Mire, los debates por Vamos, lo general... antes de seguir, me están haciendo una seña. Vamos a la pausa, Ronald, y regresamos con la respuesta a esta interrogante. Vamos y venimos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. En Calceta, Junín y Quiroga, Escándalo TV está en Calceta TV, Canal 3. Agua Cantarina, el agua que encanta. Renovamos nuestra imagen, pero seguimos teniendo la misma calidad en nuestros productos. Contamos con entrega a domicilio y servicio directo a tu empresa. Agua Cantarina, el agua que encanta. Contáctanos en nuestra planta en el kilómetro 4,5, vía Manta. Agua Cantarina, el agua que encanta. En Salubris nuestros servicios no se detienen. Trabajamos para brindarte la mejor atención médica en nuestras diferentes especialidades. Nuestro trabajo hace la diferencia. La dedicación y la confianza nos hacen ser tu mejor opción en servicios de salud, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia. Nos destacamos por ofrecer atención integral, con tecnología avanzada y un equipo de especialistas que trabaja incansablemente por ti. Salubris, salud a tu alcance. Que tu marca destaque con Vallas Barrera. Somos expertos ubicando vallas publicitarias en Portoviejo, Manta y varios cantones de Manabí, como también en Guayas y Los Ríos. Con Vallas Barrera tu publicidad obtiene alta exposición y cercanía al punto de venta. Tu mensaje donde más se ve. Instalamos vallas donde tú lo necesites. Posiciona tu negocio hoy mismo. Visítanos en Cayo Olmedo entre Sucre y Córdoba, en Portoviejo, Manabí, o llama al 09-840-7793. Vallas Barrera, tu éxito visible. En Manabí, a 35 kilómetros de Manta por la ruta costanera, está Lewiqui, frente al mar. Está a la venta esta propiedad de 5.097 metros cuadrados a excelente precio. Información: Freddy Borja, asesor de bienes raíces. Teléfono 099-80-22-742. Correo inmobiliariamanaba@gmail.com. Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Ronald, no, espero que no hayas perdido el hilo conductor. Justamente ibas a contestar la pregunta sobre el tema que te había planteado. Bueno,
Hablando ya del debate propiamente dicho, creo que el debate nos faltó quedó de un poco más propuestas. Creo que ambas candidaturas se concentraron más en las denuncias, se concentraron más en las interpelaciones, pero creo que todavía el modelo de debate que se hace en el Ecuador hay que madurarlo un poco más, porque no están dando los frutos, los productos que realmente la ciudadanía quiere escuchar. Pienso yo que la preparación de los candidatos se concentraron, por decirlo así, muy planamente en cifras, en hechos como tal, y la idea es que ellos perdieron a lo mejor la gran oportunidad de generar proyecciones en un Ecuador que hoy en día las personas quieren y necesitan para poder ver cuál es el modelo, si el modelo que está ahora permanece o si hay un cambio de modelo. Entonces creo que también lo que también genera un poco también el tema de que no se abra ese espacio más allá del debate diálogo, es que estamos viviendo en un momento de polaridad política, que eso es lo que está afectando bastante al tema de la democracia. Y lo digo polaridad política porque los candidatos se concentraron en las denuncias, se concentraron mucho en la polaridad y no vimos candidatos que generen propuestas. Propuestas no solo al aire, propuestas aterrizadas a una realidad que hoy en día tangible. El Ecuador necesita, sobre todo, resolver los problemas. Entonces, yo sí creo que en ese sentido estamos madurando todavía la idea del debate. Creo que el debate todavía nos falta en ese tema. Creo que la experiencia de este comité de debate es que comiencen a revisar. A mí me parece, desde el punto de vista personal, a mí me parece uno de los mejores debates. Creo que las presidenciales de Colombia, creo que Argentina también tiene un formato que se maneja por tiempo distinto. Pienso que el de México es casi parecido al de Ecuador, pero que creo que no se ha manejado con mayor objetividad. A mí me parece que sí, tenemos que aprender a nuestro país hermano Colombia, donde hemos visto debates, no solo debates en el podio, debates en la silla, debates donde los candidatos están en un escenario que los ven académicos, los ven estudiantes, los ven jóvenes. Yo creo que eso se necesita. Pienso yo también que esta polaridad hace que los candidatos se cuiden mucho, y lo que queremos ver es que ambos candidatos aterricen, palpen con la gente. Yo creo, no sé, ¿no? Tal vez voy a ser grosero con lo que voy a decir, pero a mí más me daba la impresión que estábamos eligiendo era a la Miss Ecuador, que saque el papelito, que léele la pregunta y que usted tanto, que usted tal cosa, que aquí, que allá y que más allá. Yo creo que con la tecnología ahora, con un parlante de Alexa, desde acá a control remoto podías manejar eso. Yo creo que no es tal, no hay tal, para mí eso es cualquier cosa menos debate. La distancia entre un candidato y el otro, y entre el moderador y el otro candidato, es horrorosa. O sea, eso, desde el momento que te amplían la imagen, ya te hacen ver que parecen enemigos. Aunque lo sean, debes de unirlos. Tú en medio, el uno a la izquierda, el otro a la derecha, y ahora sí, claro, vamos a debatir. Habían debates en el caso, el famoso debate de León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Eso fue otra cosa. Que fue un debate frente a frente, en mesa, sentado. Eso es debate. Que me pareció en su momento, yo recordaba que León Febres Cordero le decía a Borja, míreme a la cara, pero míreme. O sea, me parece que los tiempos han cambiado. Creo que la dinámica que se generan en los debates actualmente es que se torna más a lo que dirá la gente y no a la propuesta que el candidato debe sostenerlo. Mira, fíjate que yo recuerdo lo que tú dices de León Febres Cordero, cómo existía con esa beligerancia, con esa intemperancia de León Febres Cordero, porque era su personalidad, cuando le decía, usted, doctor Borja, pero siempre lo trató de usted. Y cuando ripostaba Rodrigo Borja decía, ingeniero Febres Cordero, usted que tanto habla de trabajo, pero usted es el principal. Bueno, en fin, lo que le dijera. Pero siempre se trataron de usted. Y si te diste cuenta acá que la palabra usted nunca existió en ese mal llamado debate. Era de tú a tú y parecían muchachos de barrio que se querían era liar a golpes allí. Sí, yo creo que se ha perdido, o bueno, no creo que se ha perdido, creo que estamos recién experimentando
que los debates sean eventos oficiales de los candidatos y claro, ¿por qué no? Debe ser obligatorio no solo para las presidenciales, pero sino ya llevamos, también para las seccionales. Pero ya llevamos varios y no mejoramos nada, pues. Pero es que yo creo que hay que cambiar las reglas de juego. Yo creo que es hora de que el Consejo Nacional Electoral ponga un poco de énfasis al control de las organizaciones políticas hasta el punto de vista de las capacitaciones y la preparación de sus adherentes. ¿Tú crees que sea posible que el Consejo Nacional Electoral tenga que nombrar un comité nacional de debates para elaborar 4 pinches preguntas que cualquiera se las hace gratis? Mira, yo lo que pienso es que el Consejo Nacional Electoral es la principal institución rectora de la democracia. Pero es la principal equivocada, pues. Y es la que tiene que comenzar a enmendar todos estos problemas que está pasando. A mí me parece que lamentablemente como órgano colegiado, desde el punto de vista académico, creo que ellos necesitan hacer un consenso de la democracia con distintos sectores. Ya es hora de que la academia, en este caso las universidades, generen también cierta participación e inclusión, porque la democracia no solo es para el CNE, sino para todos. Analicemos un detalle. A ver, Ronald Antón como candidato presenta su plan de trabajo. Y los planes de trabajo específicamente tienen que abarcar 5, 6, 7 puntos, los que le dicta la norma por el CNE. Y Juan Bosco Copiano también presenta el suyo. ¿Por qué yo tengo que hacerte la misma pregunta a ti que a ti? Cuando yo puedo sacar las preguntas de aquí para ti y de aquí para ti. Y cada quien que les voce a su manera y que la conteste en sus propios términos. Acuérdate que en el colegio cuando tú ibas a dar un examen, Ronald, llegaba papel y lápiz y era el papel arriba y la pluma. Fuera libro, fuera cuaderno, fuera todo. Señor, usted a un candidato presidencial en el debate le va a tomar el examen final. Entonces, no le permita nada. Si lleva un montón de papeles, fue porque no estudió bien la lección, porque no se la sabe, pues. Mire, yo creo que la normativa de los debates, lamentablemente, yo creo que eso es exclusivamente responsabilidad del comité de debate y sobre todo ellos tendrán que responderle al Consejo Nacional Electoral y por ende el Consejo Nacional Electoral tendrá que responderle al pueblo ecuatoriano debido a ver estos tipos de debates donde no se generan contribución a lo que quiera saber. Entonces, el problema yo creo que también tiene que ver la estructura. Yo creo que si los ciudadanos ecuatorianos no generan un activismo y no hacen un llamado de atención de que realmente necesitan un buen debate, que los candidatos mejoren, yo creo que necesariamente las organizaciones políticas van a tener que buscar ese tema. Ahora, aquí hay una realidad que lamentablemente entiendo por qué los candidatos ahora no se quieren presentar. Y es algo simple porque existe una gran población de jóvenes votantes que son apolíticos, no les interesa la política. Y ese puede ser tal vez el factor por el cual muchos candidatos se concentren más a hacer videos de TikTok, a hacer ciertas fotos de una cosa y otra cosa, y no se concentren en la parte medular que hoy en día la política necesita generar un buen método de servicio a la gente y sobre todo una buena comunicación de las cuales se ha perdido. Ya el tarimazo no se ve como antes. Y entiendo, las audiencias modernas quieren redes sociales, pero sin duda alguna no podemos perder la esencia del buen político, del buen candidato, del que el candidato debe ser preparado, debe hablarle a la gente, debe generar un mensaje de reflexión. Y eso es lo que no hay ahora, necesitamos recuperarlo. Sin lugar a dudas. Qué pena que el tiempo haya sido tan corto, tan pequeño, tan reducido, para, habiendo tanto que hablar, tanto que decir, no nos haya alcanzado. Pero dice que de lo bueno poco, Ronald. Habrá ocasión para volver a sentarnos así cara a cara, frente a una cámara y poder seguir conversando de estos y otros tantos temas que realmente apasionan. Por lo demás, gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerte el día de hoy, Ronald, y espero que nos volvamos a encontrar otra vez. Por supuesto, yo encantado de la vida. Es más, hago una invitación este jueves por Zoom. Voy a hacer un masterclass sobre
las tendencias comunicacionales del 2025, cuáles son las principales tendencias a nivel mundial que se está haciendo, y estoy promocionando un evento gratuito que es para que las personas asistan. Creo que aproximadamente 1 hora, 20 minutos será este tema, y pues gracias al apoyo de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, la Fundación de Mujeres Reales y la consultora CPC, en las cuales se está dando esta apertura, porque nosotros como consultores políticos también tenemos responsabilidad social, y parte de eso es la divulgación de conocimientos para que las personas tengan ese conocimiento a la mano. Muchísimas gracias, Ronald, y a ustedes también, queridos amigos. Muchísimas gracias por la atención prestada el día de hoy. Ha sido un verdadero placer. Si Dios nos presta vida y nos lo permite, la próxima semana será hasta entonces. Hasta mientras, cuídense mucho y que tengan un muy lindo resto de día. Escándalo TV presentó La Voz del Tiempo.